todos. Bueno, vamos a empezar hablando algo de dermatitis atópica, algo que yo creo que todos estamos en capacidad de atender o de reconocer ciertos signos que nos llaman la atención mucho cuando un pequeño llega con síntomas de dermatitis atópica. Bueno, en la dermatitis atópica tenemos que es un trastorno muy frecuente, aproximadamente el 17% de la población infantil. Durante los 6 primeros meses, el 45%, durante el primer año el 60% y antes de los 5 años el 85%. Es de distribución inicial en el cuero cabelludo, rostro, tronco, superficies extensoras de brazos y piernas. Las más precoces son en el cuero cabelludo y en el rostro. Se dice que niños que tienen una costra láctea bastante gruesa o que no sale con facilidad tienen ciertos rasgos de atopía y habría que mirar los antecedentes familiares. Las más precoces tienen una tendencia a desaparecer en la adolescencia aproximadamente en un 60%. Quiere decir que un 40% sí tenemos posibilidad de activación o que sea una dermatitis atópica del adulto. Hay un 40% de recaídas durante toda la vida. La evolución natural de esta enfermedad es siempre con sube y baja. Hay periodos de calma, periodos de aumento. Esa es la evolución natural de cualquier dermatitis atópica. Eso es muy importante, el explicarle a los papitos, que son los que van a estar a cargo de pequeño, que va a tener recaídas, porque suelen pasar de médico en médico sin obtener la cura de su bebé. Si un niño tiene uno de los padres con afección de dermatitis atópica o cierto grado atópico, sea rinitis alérgica o sea algunas intolerancias gástricas, pueden desarrollar atopía en un 50%. Y si ambos padres la presentan, en un 80%. Es importante, yo creo que todos ustedes ya conocen acerca de la mancha atópica, que simplemente es el ir incorporando ciertos rasgos que son la rinitis, la conjuntivitis también y las alergias gástricas o intolerancias o un asma bronquial. Un niño desarrolla una dermatitis atópica en su primer año de vida, puede llegar a tener rinitis, conjuntivitis alérgica y más tarde padecer de asma bronquial. Esto es lo que se le ha denominado como una marcha atópica, que no es una condición dominante, pero sí se presenta en la mayoría de casos. Se produce asma hasta en el 50% de los niños con dermatitis atópica y rinitis entre el 50 y el 80%, así como la sensibilización a ciertos alimentos y alérgenos ambientales. La dermatitis atópica cabe mencionar que tiene un componente genético muy importante. Hay dos grupos de genes involucrados en el desarrollo de la dermatitis atópica. Uno de la barrera epidérmica y otro de la regulación de la inmunidad innata y adaptativa, incluyendo la sensibilidad mediada por inmunoglobulina E. No puedo mirar aquí. Es importante decir que la dermatitis atópica tiene un daño en la barrera epidérmica. Esta interactúa o es una barrera física que nos protege del medio ambiente. La homeostasis que debe existir entre el medio ambiente y la piel es muy importante. Tiene que haber un equilibrio para poder defenderse de factores exógenos y de factores endógenos. Se ha sugerido que determinadas alteraciones genéticas pueden ser causantes de dermatitis atópica, debido a la concordancia entre el 75% de gemelos monocigóticos y la mayor probabilidad de sufrir dermatitis atópica cuando uno de los progenitores la tiene. Hay una asociación de dermatitis atópica y tras ciertos trastornos mendelianos de un solo gen, toman el síndrome de inmunoglobulina E o enfermedad de Hoff, el síndrome de Netterton, que señala la posibilidad de polimorfismo alélico en los genes mutados en estos trastornos. Como decíamos, la barrera epidérmica es algo bastante importante que se encuentra agredida en este trastorno, de los cuales la filagrina cumple un papel importante y clave en la diferenciación epidérmica y la función de barrera. Se encuentra en las partes inferiores, en las porciones inferiores del estrato córneo,
formada por corneocitos y desmosomas. Estos desmosomas son los que dan la unión entre los queratinocitos. La barrera epidérmica también hay una hiperactividad entre proteínas de la piel y las exógenas que vienen de los estafilococos, de los ácaros, del polvo, y que rompen estos desmosomas y permiten la entrada fácil o con mucha facilidad de los alergenos, y estos son captados a su vez por las células de Langerhans y presentadas a los linfocitos T. En las alteraciones en el sistema inmune de la dermatitis atópica hay variaciones en receptores de la membrana tipo TOL involucradas en la adhesión de los estafilococos. La interleuquina 31 también se involucra o tiene mucha importancia en el desarrollo de prurito. Hay receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, que son la mayoría específicos. El sistema inmune innato también tiene tres componentes principales, que son la barrera anatómica, la celular y los elementos secretorios. La barrera anatómica es del estrato córneo, las uniones que les dije, los desmosomas. La celular es la presentación antigénica y consecuente los mastocitos y la generación de factores antiinflamatorios. Y los secretorios como péptidos antimicrobianos, citoquinas y quimiosinas. El sistema inmunológico de tipo adaptativo. Esta se da en la respuesta de los linfocitos TH2 frente a los alergenos, generando interleuquinas, que son mecanismos de defensa. Los niveles elevados de inmunoglobulina E, la unión entre mastocitos basófilos con liberación de mediadores, son los responsables de la respuesta, respuesta inflamatoria y de los test positivos. Aquí se da cuando hacemos los exámenes para alergias. Aquí podemos ver, no tengo cómo en esta parte ingresa el alergeno hacia el estafilococo, los alergenos, los ácaros, transgreden a la piel, a la capa del estrato córneo, son captados del alergeno por la célula dendrítica, activan al TH1, a los linfocitos TH1, liberan mastocitos, secretan interleuquina 4, activan el TH2 y liberan interleuquina 13. Ese es en sí el mecanismo fisiopatológico de la producción de inflamación en la piel de estos pequeños. Se ha demostrado que el traumatismo permanente o el roce frecuente de la piel puede producir cambios, sea de engrosamiento o sea de coloración. Esa es simplemente una respuesta de defensa de la piel frente a traumatismos frecuentes, porque hay la liberación de citoquinas proinflamatorias desde las células epidérmicas, lo que perpetúa mucho la inflamación y la llega a engrosar en lo que conocemos liquenificación. La dermatitis atópica sería el resultado de una compleja interacción entre la susceptibilidad genética de cada persona, el medio que le rodea y los defectos de barrera de la piel y las alteraciones de la respuesta inmune local y sistémica. Estas condiciones se caracterizan por un aumento en los niveles de inmunoglobulina E total y la eosinofilia periférica. ¿Qué hay acerca de alergias alimentarias? Si bien es cierto, hasta ahora está en boga o no se llega a determinar si sometemos a la madre a una dieta estricta o no, o si quitamos lactancia materna, les puedo decir que las dietas de eliminación se relacionan con mejoría de dermatitis atópica. La lactancia materna exclusiva por 3 a 4 meses disminuye el riesgo de desarrollar dermatitis atópica en niños con alto riesgo. Si tienen antecedentes familiares, sobre todo, deberíamos saber qué hacer. El uso de fórmula hidrolizada sí reduce la alergia a la proteína de la leche de vaca comparado al uso de fórmulas lácteas en niños que no pueden ser alimentados por leche materna. Con respecto a la clínica de la dermatitis atópica, tenemos por varios estadios. En los niños menores de 2 años o una lactancia previa, tenemos eczema del cuero cabelludo, de la cara, eczemas en el tronco, en los brazos, piernas, el prurito con su consecuente liquenificación y también impetigenización por colonización de Staphylococcus aureus. Las zonas afectadas van a ser, como les dije, la cara,
el cuero cabelludo y las áreas extensoras, perdón, de los bracitos y de las piernas. Todo esto lleva a la consecuencia de nosotros tener una eczematización, que es el aparecimiento de estas placas inflamadas y engrosadas en las áreas de los pliegues en niños más grandecitos, en la segunda infancia. Estos generalmente se dan en los antebrazos, en los pliegues cubitales, en las muñecas, en los tobillos, en manos y pies, con la consecuente presentación de una pulpitis atópica. ¿Algo pasó? Entonces, estas son las placas liquenificadas desde el engrosamiento y la cambio de coloración de la piel por una dermatosis frecuente o crónica. En la segunda infancia tenemos ya otras manifestaciones, lo mismo que en la edad adulta, que son las pitiriasis alba o las manchas blanquitas solares, eczemas numulares, que son aquellos eczemas en los cuales son en forma de moneda, son redondos, que aparecen en las piernas, en los brazos y en la porción superior del tronco, incluyendo el eczema del pezón en las chicas. El prurito y los defectos del rascado, incluyendo la liquenificación y el impétigo. Estas son las zonas de mayor afectación en los adultos, que son completamente otras áreas. La cara es muy frecuente, pero ya con zonas liquenificadas. El cuello y las zonas flexoras, lo mismo acá en las partes extensoras de las extremidades. La asociación de prurito y cronicidad, como les decía, dan un trastorno en la morfología de las lesiones, llegándose a engrosar. Y estas son las características más importantes de una dermatitis atópica ya determinada años atrás. A la vez tenemos factores que nos llevan también al rascado, provocando este tipo de lesiones en las partes extensoras de los brazos, que son las lesiones primarias con eritema, pápulas, vesículas, y luego cambios secundarios como esto que observamos acá, que es una hiperlineabilidad, tanto en plantas como en palmas de las manos, que aumentan el reticulado normal de la piel. Otros factores que tenemos asociados a una dermatitis atópica, tenemos la queratosis pilar, que son pápulas foliculares que son muy frecuentes. Estas también pueden ser heredados, se presentan en las mejillas y en los brazos, a veces en las zonas extensoras de las piernas. Respuestas vasculares atípicas, enrojecimientos fáciles, hay un dermografismo positivo también, cambios perifoliculares con inflamación, cambios oculares periorbitarios con el doble pliegue y las lesiones peribucales que yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto pequeños en edad de lactancia que tienen asociado este eczema alrededor de la boquita, que también se ven exacerbados por el contacto con la saliva. ¿De qué debemos diferenciar nosotros la dermatitis atópica? Tenemos diagnósticos de exclusión también, como son la sarna, por ejemplo, que aquí vemos zonas de engrosamiento severo, pero lo típico es en otras áreas de ubicación. Tenemos el impétigo, que lo podemos tener en un atópico, pero este es un impétigo solo, donde encontramos las costras típicas color miel. La psoriasis es otra entidad en la que podríamos confundirlo con una liquenificación, pero esto se da casi siempre en todo el ruedo del cuero cabelludo con una placa de desquemación muy blanca que al nosotros raspar tenemos el signo de Auspitz positivo, que es el signo de cera de vela raspar, y el sangrado o rocío sangrante de la psoriasis. Otra patología también es la dermatitis seborreica, que esta sí puede afectar al cuero cabelludo y a la parte superior de la carita, y son costras muy untuosas. Dentro del diagnóstico de la dermatitis atópica, no es muy difícil irse a hallazgos clínicos, familiares. La repetición de cuadros de exacerbación es una clave importante en el diagnóstico, el tiempo de aparición, la respuesta a tratamientos anteriores y actuales. Siempre debemos preguntar qué tratamientos ha recibido y qué se encuentra recibiendo al momento. Evitar la triple terapia,
que son los medicamentos que contienen antimicóticos, antibacterianos y antiinflamatorios. Hay factores desencadenantes. En estos pequeñitos es muy importante, los ácaros pueden predisponer a agravamientos, no son la causa. Ya vimos que la causa es más bien de inmunidad innata, pero tenemos factores agravantes como los ácaros. En estos pequeños es importante el cambio frecuente de pijamas, de las sábanas, que ahí es donde generalmente se puede acumular este tipo de agresores. La historia dietética, perdón, otros factores desencadenantes son muchos dolores, cremas hidratantes no adecuadas para los pequeños y perfumes, los suavizantes de ropa también pueden ser desencadenantes. La historia dietética, crecimiento y desarrollo como lo tiene el niño, si está adecuado, antecedentes personales y los antecedentes familiares. Tenemos nosotros un score donde nos valemos para la evaluación de un paciente en qué estado está de su dermatitis atópica, que incluyen la extensión y la intensidad de las lesiones. Para el diagnóstico, la IgE, la inmunoglobulina específica para alergenos alimentarios o medioambientales, puede ser un factor desencadenante importante tanto para dermatitis atópica como para asma, pero más no es una prueba específica para dermatitis atópica. Tenemos grupos también de pacientes atópicos relacionados con inmunoglobulina E y otros no relacionados con inmunoglobulina E. Dentro del tratamiento de la dermatitis atópica, la base, si sabemos que la dermatitis atópica es una pérdida de la barrera cutánea, lo que tenemos que hacer es recuperar esa barrera cutánea en base a emolientes e hidratantes. El tratamiento debe basarse en la evaluación inicial, la extensión y gravedad de la enfermedad con el score que tenemos, incluida la evaluación de la angustia psicológica y el impacto familiar. Hay papitos que se impresionan mucho con un eczema, otros que la verdad no les interesa mucho, pero siempre es importante explicarles la evolución natural de cualquier dermatitis atópica que va a tener altibajos. Eso es lo más importante con respecto al inicio del tratamiento o al empatizar con los papás. El tratamiento en sí, si tenemos que hay alteración de la barrera, tenemos que aplicar humectantes. El baño tiene que ser muy corto. Los baños muy frecuentes no van muy bien tampoco porque los niños van perdiendo esa capa de lípidos que la tienen muy escasa, van perdiendo un poquito más frecuente y prefiero no bañarlos mucho. Los hidratantes, los emolientes lubrican. En cambio, los humectantes atraen agua. Dentro de los emolientes tenemos los lubricantes con glicerol y los humectantes la urea, el ácido láctico, que estos, como les dije, atraen agua. Agentes oclusivos también tenemos vaselina, dimeticona, que forman una barrera y dificulta así la evaporación de agua. Cuando tenemos pequeños que no mejoran frente a una hidratación, tenemos que pensar en actuar de distinta manera, haciendo fomentos hidratantes. Podemos aplicar, humedecemos una camiseta, una pijama, le humedecemos un poco, aplicamos la crema emoliente y dejamos actuar. Pero siempre, siempre es importante el descartar una sobreinfección bacteriana. La mayoría de niños atópicos tienen sobreinfecciones bacterianas que no nos permiten mejorar. Es decir, mandamos el tratamiento antibiótico, mandamos un poco de esteroides, no mejora o recae muy frecuente pensar en dar un tratamiento antibiótico vía oral, no simplemente vía tópica. Dentro de las terapias antiinflamatorias tenemos que la potencia tiene que ser suficiente, la dosis suficiente y la correcta aplicación. Estos son pilares importantes en la terapia antiinflamatoria. Para eso tenemos corticoides tópicos o sistémicos. Los sistémicos, la verdad, la mayoría de veces no llegamos a utilizarlos porque siempre van bien con corticoides tópicos entre moderada y baja potencia. No solemos utilizar corticoides de muy alta potencia, dependiendo del caso también. Y también de la localización. Si tenemos área de piel delgada como la cara, las zonas inguinales, las axilas, vamos a tratar de utilizar un softesteroide. También tenemos el tratamiento proactivo.
Cuando tenemos niños ya en tratamiento crónico, mantenemos el hidratante, damos la terapia antiinflamatoria por 8 o 16 días, que son los primeros 8 días, mañana y noche, luego solamente la noche. Suspendemos, llamamos a control y nuevamente tiene, pues podemos tomar la mano de un tratamiento proactivo. ¿Qué quiere decir? Mantenemos el hidratante mañana y noche, fin de semana tomamos nuevamente corticoide. Posterior a eso siguen los inhibidores de calcineurina. Estos inhibidores me van a ayudar muchísimo porque no tienen tanto efecto adverso como los corticoides. Y siempre les digo a las mamitas, no le teman a un corticoide bien utilizado no tiene ningún efecto adverso. Mal utilizado, claro que sí, de atrofia cutánea, pero para evitar todo eso me ayudan mucho los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus y el pimecrolimus. En general me gusta bastante utilizar el tacrolimus que va bastante bien y me permite utilizar en niños menores, en lactantes, hasta grandes y por periodos prolongados sin efectos adversos. Los antimicrobianos, como les dije, tienen que ser antimicrobianos de preferencia vía oral, tópicos cuando hay algo muy pequeñito, ¿sí? Los antihistamínicos no utilizamos, como vimos, el brote, perdón, la respuesta a los antihistamínicos es baja si utilizamos para inhibidores H1, pero sí me van a servir los sedantes. Estos tienen muchísima mejor respuesta que los antihistamínicos para H1. Estos son los tratamientos que les podría yo brindar de la experiencia al día a día. Y también tenemos los tratamientos con biológicos para ya casos muy difíciles de tratar. Muchísimas gracias y pues tomando las normas que estamos ahorita, quédate en casa. Perfecto, doctora. Entonces, en este momento ya iniciaríamos el segmento de las preguntas. Dígame. Perfecto. La primera pregunta a tomar en cuenta dice, ¿es necesario tomar corticoides contra la dermatitis? No, para nada. A menos que sea una dermatitis severa en la que no podamos controlar con los tratamientos anteriormente dichos. Perfecto. La siguiente pregunta dice, doctora, excelente aporte. ¿Por qué ciertos alimentos como lo son los frutos secos o proteína de leche de vaca desencadenan mayor número de alergias alimentarias frente a otros en población sensible? La verdad, no sabemos por qué los cacahuetes, derivados lácteos son los que provocan, pero actúan de manera de un alérgeno tenaz en los niños atópicos. Por eso niños atópicos se me agravan en Navidad cuando comen chocolates con maní. Todos estos cacahuetes van a predisponer a agravamiento de alergias. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿se puede vacunar al niño con normalidad si es atópica o existe algún tipo de contravención? No, sí se puede vacunar tranquilamente, a menos que haya una infección bacteriana local donde vamos a aplicar la vacuna. Listo. La siguiente pregunta es, doctora, ¿cuál es su opinión respecto a dietas restrictivas en niños para tratamiento de atopía como dermatitis, asma o rinitis? La verdad a mí me va bastante bien con dietas restrictivas, no muy estrictas, pero también es bueno irles introduciendo poco a poco. Maní, leche, queso, poco a poco, porciones pequeñas y no todas al mismo tiempo. Yo creo que esa es a partir del año, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta sería, doctora, ¿considera usted que la alimentación precoz desde los 4 meses predisponen a la dermatitis atópica? Sabemos que hay varios factores que predisponen a la dermatitis atópica, tanto familiares como la inmunidad innata y la alimentación. Si es que hay estos antecedentes, tenemos que cuidarnos. Si no, el niño, la leche materna es la mejor protección. La que debe cuidarse es la mamita en la alimentación, pero puede hacerlo.
Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿a los niños que son nacidos por cesárea aumenta la dermatitis, la probabilidad de obtener la dermatitis atópica, verdadero o falso? Sí, hay datos o estudios en los que la microbiota de la madre es la mejor protección también el momento que sale por el canal del parto. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿recomendaría el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas en niños con riesgo de atopía? Sí, sí la recomendaría. Si es que no hay mejoría de su dermatitis. Listo. La siguiente pregunta es, doctora, ¿qué opina acerca del uso de probióticos y existiría algún tipo de contraindicación? No hay contraindicación, son estudios que apenas se están realizando en base a probióticos para mejoría de dermatitis atópica, pero tienen muchísima mejoría en algunos pequeños. A veces cuando mandamos antibióticos vía oral y asocio a un probiótico, mejora bastante su atopía. Perfecto. La siguiente pregunta dice, doctor, excelente explicación. Los niños menores de 2 años, ¿por cuánto tiempo podrían utilizar los probióticos? Probióticos, los niños, pues no más de lo que estén, yo les mando solo a utilizar mientras estén utilizando terapias con antibióticos. Perfecto, dice doctora, muy buenas noches y felicitaciones. El uso de hidroxicina como sedante menor y antipuriginoso es adecuado sin contradicciones, verdadero. Es verdadero, la dosis que se utiliza, la verdad, no es muy alta y va a tener mucho mejor respuesta que un antihistamínico no central, que un antihistamínico no sedante. Está bastante bien utilizado a partir de los 5 meses de edad. No tienen, porque los niños ya empiezan a rascarse y se lastiman, se sobreinfectan y es el único antihistamínico que va a corregir eso, la hidroxicina. Perfecto, dice la siguiente pregunta, ¿qué papel cumplen las ceramidas en el tratamiento de la dermatitis? Bastante bueno porque, bueno, olvidé decirles, las ceramidas es una parte de las que estos niños atópicos también no las tienen muy formadas y eso provoca bastante sequedad de su piel, que esa es la cerosis, la importancia de verificar que tengan o no cerosis los niños atópicos. Perfecto, la siguiente pregunta dice, doctora, muy buenas noches, gracias por su mensaje. La pregunta que tengo es que desde el principio del tratamiento es mejor empezar por un emoliente en lugar de un humectante y con qué frecuencia. Prefiero más los emolientes que tienen glicerol. La frecuencia debe ser siempre mañana y noche. Si no bañamos al niño a diario, como yo les dije, a veces les digo, hay una terapia de cochinito, no le bañe para que guarde sus propios lípidos. Hacemos emoliencia mañana y noche y si no mejora con eso, pues tomamos de la mano de un corticoide por periodos cortos. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es, buenas noches, doctora, gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo deberíamos de esperar para tener una respuesta favorable aplicando el tratamiento, hacerle la prueba de panel de alergias? El panel de alergias en niños atópicos no va muy bien porque las alergias van a tener desencadenantes muy conocidos, como les dije, los dolores, cremas que no son determinadas con glicerol y ceramidas, muchos olores, los talcos también son desencadenantes, pero si hacemos una prueba de alergias, no va a tener mucho sentido, a menos que fuese una alergia específica que queremos investigar. Pediríamos inmunoglobulina E específica. Perfecto, dice doctora, muy buena presentación. La consulta de la noche es, ¿qué relación hay entre dermatitis atópica y fotosensibilidad? Bastante. Si nosotros tenemos una piel agredida, que tenemos una falla de barrera cutánea,
la radiación ultravioleta va a penetrar con mayor facilidad y va a inflamar. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿recomendaría restricción alimentaria sistemáticamente para tratar atopía o esperaría tener evidencia de que un alimento en particular es nocivo para un niño? Espero la evidencia. Es mejor que suprimir de inicio porque a veces suprimimos, al inicio me pasaba eso, suprimía y igual no pasaba nada. Poco a poco es mejor. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿el uso de antialérgicos en menores de 6 meses se puede aplicar o no? Sí se puede aplicar, pero la verdad en menores de 6 meses no utilizo mucho hidroxicina, no está contraindicada, pero los antialérgicos no le van a mejorar en nada en la dermatitis atópica por su mecanismo patológico. La emoliencia frecuente van a ver que tiene muchísimo mejor respuesta que antialérgicos. Perfecto, dice la siguiente pregunta, ¿el tracolimus por cuánto tiempo podríamos utilizar en lactantes menores de 2 años? Largo tiempo, no tiene ningún, hasta que logres controlar el brote, puedes utilizar hasta un año. Niños que tienen vitiligo sobre el año, inclusive antes del año, podemos utilizar el tacrolimus o el pimecrolimus por largos periodos. Es bastante seguro y no provoca atrofia cutánea. Perfecto, la siguiente dice, muy buenas noches, si la afección del sistema inmunológico no responde bien, los probióticos tienen beneficios tanto en dermatitis como en asma, su uso es prolongado. ¿Qué opina usted de este tema? Estoy de acuerdo, yo no soy pediatra, pero es bastante bien utilizado el uso de probióticos y cada vez mejor. En España están desarrollando el uso de probióticos para dermatitis atópica. Perfecto, la siguiente pregunta dice, excelente charla doctora, una consulta. En Santo Domingo tenemos mucha humedad. Me gustaría saber en niños menores de 1 mes que ya vienen con lesiones típicas de dermatitis atópica, uso corticoide de baja potencia, crema hidratante, ácido láctico para sueño. Tal vez nos sugiera algún tipo de otro medicamento. En los pequeños que viven en humedad, hay algún dato curioso que es la miliaria. La miliaria es más bien una alergia al sudor y se puede confundir muy fácilmente con una dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene esa piel muy seca, muy serótica y con placas numulares de eritema y descamación. Ese es el diagnóstico. Y periodos frecuentes, no mejora, no mejora, damos hidratante y no mejora, pensar en otro diagnóstico. Perfecto. La siguiente pregunta dice, buenas noches, doctor, excelente explicación. Mi duda es, ¿recomendaría el uso de medicamentos biológicos en niños y cuál sería la disponibilidad? Aquí todavía no disponemos, la verdad, de ninguno. Sí hay, tenemos medicamentos biológicos y están bastante en estudio, pero aún no están en aplicación aquí en pacientes pediátricos. Y ya lo están aplicando desde hace unos 8 o 10 años. Perfecto. La siguiente pregunta dice, entre un emoliente o ceramidas, ¿con qué sería mejor iniciar y por qué? Tenemos un producto muy bueno que tiene ceramidas y glicerol, que es bastante bueno. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿se puede vacunar al niño con normalidad si es atópico o existe algún tipo de restricción? No, no hay ninguna restricción, puede hacerlo. Perfecto. Dice, en un niño con este síntoma, ¿qué tipo de ropas es recomendable que use o evite? No olvides decirles eso, es muy importante la ropa de algodón. La lana es negada en estos pequeñitos. Y también las madres que usan un saquito de lana o algo y lo cargan, pues se exacerba. Perfecto. Dice, doctor, ¿hay alguna relación entre tacrolimus y cáncer de piel? Se había contraindicado según los daños por este tema. En el 2005 aparecieron algunos casos con el pimecrolimus, más no con tacrolimus,
de linfoma cutáneo, pero llegaron a determinar que estos 2 pacientes que presentaron esto en el estudio tenían esa predisposición, más no fue por el producto. Se lo ha seguido utilizando por al menos un año en tratamientos de vitiligo que lo utilizamos por largo tiempo y no hay ningún paciente más con ese reporte. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿los síntomas son distintos dependiendo la edad o en qué varían? Les pasé unas diapositivas en las que al inicio, cuando estamos en una edad lactante temprana, tenemos la afectación en cuero cabelludo, en mejillas y en partes extensoras. En la lactancia mayor tenemos en pliegues y en los niños, adolescentes y adultos, áreas de lichenificación en pliegues y en la cara también. Perfecto. Dice, para tratar a un niño se puede evitar el uso de corticoides o no, y qué tan perjudiciales son para el niño. No, si nosotros utilizamos los corticoides bien utilizados, periodos cortos, retirada temprana o tratamiento proactivo, que es solo fines de semana, después de obtener el objetivo que es la desinflamación de la piel, podemos utilizarlo con tranquilidad. No tiene ninguna contraindicación, podemos utilizarla desde recién nacidos. Perfecto. La siguiente pregunta es, aparte de la hidratación, ¿qué se puede hacer para mitigar los síntomas? Los síntomas de prurito, la verdad, van bien solo con emolientes. Y ustedes verán que si aplicamos o aumentamos la frecuencia, mejoran. El corticoide también va a ayudar bastante en esto. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿puede derivar la dermatitis atópica en otras afecciones alérgicas? Claro, la marcha atópica puede determinar un asma, intolerancias gástricas también y en rinitis alérgica. Perfecto. La siguiente pregunta es, doctora, ¿cuáles serían las consecuencias del mal empleo de los corticoides en niños? Atrofia cutánea, corticoestropeo con salida es algo muy similar a la rosácea. Se ponen muy rojitos los niños y con pústulas en su superficie, que eso es bastante difícil de tratar. Perfecto. La siguiente pregunta es, doctora, ¿qué recomendación en general nos podría dar usted para hacer un buen manejo de la dermatitis atópica? Primero, un buen diagnóstico. Segundo, baños cortos, evitar factores agravantes, descontaminar piel con antibióticos, mantener emoliente, tratamiento proactivo con corticoides, doy dosis de carga bajo frecuencia. Doctora, sí podemos escucharla. Bueno, ya, dígame, Sí, mil disculpas, de error de conectividad. Como le ya. decía, ya para finalizar, la última pregunta sería, dice, felicidades doctora por la excelente presentación. ¿Se puede usar un corticoide de baja potencia y se puede usar en la cara en niños pequeños? Sí se puede utilizar un subesteroide, va bastante bien. El desonide, el prednicarbato van bastante bien, pero periodos cortos. Va muy bien.
Perfecto, entonces esa sería la última pregunta, doctora. Ante todo, muchísimas gracias por la excelente presentación. Gracias a todos los asistentes por haberse dado este tiempo para poder enriquecer el conocimiento. Doctora, una muy buena noche. Gracias por su Muchísimas tiempo. gracias, buenas Gracias noches por a su todos. tiempo a todos los Quédense asistentes. en Una casa. muy buena noche con todos. Buenas noches. Perfecto.